¿Subió o no subió la temperatura, Luis? Mira, va subiendo, Cecilia, la temperatura en forma lenta, paulatina, va subiendo, ¿ya? Pero como te contábamos recién, vamos a tener unos días nubosos, pero también vamos a tener un día lluvioso. ¿Ya? Me salió un verso sin mayor esfuerzo. Igual subió un poquito. 11 grados ahí hasta ahora. Mira, a mí me va marcando casi ya 12, fíjate. Sí. Pero va subiendo, vamos a llegar solamente a 15 grados en el día de hoy. Perfecto. ¿Ya? Oye, Luis, sin tanto preámbulo, vamos a dar bienvenida a esta hora de la mañana a Julio Letelier Monge. Él es nuestro nuevo compañero de los días miércoles. Le damos la bienvenida también a Julio. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias, Ceci. Aquí estoy súper bien, nervioso, ansioso, con ganas de que lo pasemos bien, de que hablemos de emociones y que también nos empecemos a acompañar en este programa todas las mañanas, los días miércoles a las 10 de la mañana, respecto a temas de la salud mental y emocional. Así que, Luis, eso es invitar a la gente a que se contacte con nosotros y compartamos pensamientos, emociones. Luis, ¿por qué no me ayudáis con esto? O llámame, o nómbrame en la radio, o lo que sea. O lo mismo tú, Ceci, uno de repente puede estar haciendo el programa ahora, pero está pensando en el almuerzo o en otra cosa que tenga que hacer. Es importante vivir el momento, y con eso me refiero a una o dos cosas importantes en el día. Es una sugerencia. Obviamente hay personas que pueden tener otro punto de vista. O sea, acá la idea es pensar que la vida tiene tantas personas como puntos de vista. Y con eso equilibrar y empezar a maniobrar lo mejor que podamos. Importante decir a nuestros auditores, Cecilia, a los que están escuchando, que nos envíen sus preguntas al WhatsApp. Claro. Porque el tema es tan importante que uno, en el día a día, y que hoy día estamos viviendo un día acelerado, digamos, porque todo el mundo anda acelerado. Así es. Lo hemos visto. Entonces, tómalo tus palabras. Es decir, si tengo 5 cosas que hacer, primero voy a colocar lo más importante. Exactamente. Parte como de la agenda, mañana, ¿cierto? Tal cual. Uno puede hacer la lista mental, hay gente que le gusta lo escrito, hay gente que quizás va a tomar su celular y lo va a poner en notas como pendiente, pero tal cual. Uno puede tomarse 10 segundos y decir qué realmente es importante para mí hoy. Y quizás pueden haber dos cosas, como digo, por ejemplo, el cumpleaños de algún ser querido, o ir a visitar a un ser querido, lo que se les venga en el día, a la cabeza, a la mente, al corazón. Es importante que el ser humano tiene dos formas de procesar la información. Una, los pensamientos. Hay gente que piensa todo el tiempo y que se llaman personas rumiantes, y que es como que estuvieran masticando todo el tiempo la información. Y hay otras personas que funcionamos desde el corazón, desde el sentir. Entonces no pensamos tanto, sino que sentimos. Un abrazo. Hoy día, por ejemplo, que hay gente que me desea éxito en el programa. Hay gente que te puede llamar en la mañana. Hay gente que, por ejemplo, te llama todos los días en la mañana, acá en la radio, por ejemplo. Sí. Esas cosas, uno se puede tomar el tiempo de decir, con esto yo conecto. Y eso nos hace bien. Eso es salud mental, eso es salud emocional, y eso es lo que necesitamos. O sea, por ejemplo, ahora ustedes también me imagino que leyeron la noticia del CEFAM, que después de 3 años se retoman las obras. Entonces, hay mucha gente que puede decir, qué rico, al fin lo voy a tener cerca de la casa para poder ir, para poder atenderme. Pero eso es una forma de poder tratarse. Hablaba con la Ceci antes cuando estábamos viendo el programa y lo que íbamos a hablar hoy. Estar bien también puede ser no estar bien. O sea, puede que haya un día que yo esté nervioso, que esté atravesado, que esté inquieto. Y eso es parte de la vida. No es que esté mal y tenga una crisis de pánico, tenga que ir a la urgencia al CEFAM y colapsar el sistema, porque... O sea, uno aprende a manejar las emociones, y esta es la idea de este programa: acompañarnos, educarnos, compartir puntos de vista, y entre todos vayamos normalizando para que tengamos un frutillar más amigable, más ameno, que en vez de estar con la mirada abajo, levantemos la mirada, nos saludemos, nos conozcamos o no. En algunos casos hay algunos que se saben los nombres de las personas, eso, y que sonreamos más. A todos nos pasan cosas, todos tenemos cosas que hacer, y les insisto, estar enfermo o tener un día difícil no es ausencia de salud, eso es vivir. Y eso significa que me están pasando cosas. Oye, escuchándote me llevó a una reflexión que tengo desde hace mucho tiempo respecto a, uno, la importancia de poder reconocer en nosotros las emociones, porque de repente uno quiere responder que está bien, po. Uno en el modo automático, no sé si has cachado que de repente pasa que cuando tú saludas a alguien, tú le dices, hola, ¿cómo estás? Claro. Y estás esperando el automático de la respuesta que dice, hola, bien, ¿y tú? Claro, si es que lo esperas, porque la mayoría de la gente dice, hola, ¿cómo estás? Sí, y ya va caminando a la otra esquina. Y si alguien te responde, no estoy bien, es como que tú le sacas
como que hace cortocircuito la persona. Como y se empiezan a desesperar. Sí. Y uno tiene la necesidad de ayudar al otro. ¿Cómo que no estás bien? Y uno empieza, ¿y qué puedo hacer por ti? No, tranquilo, es un día que no estoy bien, pero ya voy a estar mejor, o ya va a pasar. Hay gente que tiene ese sentido de humor que dice, ya pasará. Sí, pero cuando tú le quiebras este esquema de decir, no estoy tan bien, o no me siento bien hoy día, la gente, tú le sacas del esquema y queda como, chuta, yo esperaba otra cosa, esperaba escuchar otra cosa de ti, porque te conozco como eres. Claro. Así es. Uno está acostumbrado a pensar que es cordial saludar a la otra persona, hola, ¿cómo estás? Pero si yo no estoy dispuesto a que me conteste la otra persona que no está bien, por ejemplo, entonces no hago la pregunta. Esas son cosas que uno tiene que empezar a pensarlas. Yeah. Porque uno podría decir hola, y ahí probablemente no me lleve la sorpresa si el otro me quiere contestar, porque sería raro que uno dijera hola, estoy mal. Donde claro, tú te das el tiempo, pero hay personas que también se entiende que no lo van a tener y te dicen esta respuesta así automática también, así como, pero ya todo mejorará. Se me va a pasar. Sí, ahí, ya va a pasar. Justo estaba leyendo a un psicólogo hoy día de la mañana que hablaba que cuando normalizamos el estar siempre bien o el contestar que estamos siempre bien, de alguna forma dejamos de reconocer que estamos heridos, estamos tristes o nos pasan cosas y el cuerpo te va pasando la cuenta. Hay algo que se llama la somatización y que es, por ejemplo, si estoy muy nervioso me tiemblan las manos, me sudan, en algunos casos aparece el vitiligo, que son estas manchas blancas y que algunas cosas demuestran que a uno le van pasando cosas. La verruga, la espinilla, especialmente en el caso de los adolescentes. Entonces es importante empezar a tomar en cuenta lo que respondemos como así también lo que preguntamos. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Si es que le pregunto a una persona, hola, ¿cómo estás? Aquí no estoy muy bien. Oye, lo entiendo y siento que quizás no esté de la mejor manera posible. Si en algo te puedo ayudar, en la medida de lo posible, cuenta conmigo. Oye, todo esto me llevó, yo creo que muchos hemos pasado por esto, a los hijos adolescentes. Esta pregunta de, ¿cómo estás? Bien. O sea, y resumen, ¿cómo estuvo el día? Bien. Lo que pasa es que los adolescentes, Ceci, de alguna forma están ya complicados con su etapa de la vida. O sea, el cuerpo les cambia, la voz les cambia, la forma de entender la vida les cambia. Entonces están tan colapsados que a veces no tienen ni ganas de responder. Entonces como que uno los complica cuando uno les pregunta, oye, ¿cómo estás? Porque uno quiere saber, quiere que te den respuesta, información. Entonces lo mejor con los adolescentes es saludarlos, quizás evitar preguntas que los puedan, que en el fondo uno espera algo más extenso y te responden algo mucho más concreto y ofrecerles compañía. Los adolescentes, hoy en día hay una señal online, publicación de Radio Frutillar FM. La recomendación, no solamente mía, sino que del ámbito de la salud y de los profesionales, es acompañemos a los adolescentes mostrándonos disponibles, pero mostrándonos disponibles realmente, o sea, que nos vean, que dejamos el celular al lado, que si les preguntamos porque realmente queremos saber, porque ya es una etapa complicada. Y se me complica más aún si mi mamá o mi papá o algún tío, algún familiar, algún compañero me quiere además sacar información y saber cómo estoy, cuando yo a veces ni siquiera sé cómo estoy. Pero ahí estoy, batallando día a día. O sea, el tema de las emociones es tremendo porque uno las habla poco, pero todos tenemos emociones, todos sentimos de alguna manera, es como las necesidades básicas, o sea, todos acá en Frutillar, sea Frutillar Alto, Frutillar Bajo, vamos al baño, almorzamos, nos pasan cosas, y más allá de las diferencias, si podemos ser más cordiales con el resto, entender que el otro también puede estar pasando por algo y me contestó mal, y no tomármelo a personal, ayuda a que evitemos conflictos y nos llevemos mejor entre todos. Ya, perfecto. Julio, mira, está súper entretenido, pero tenemos que mencionar auspiciadores igual, porque tienes bastantes auspiciadores que quisieron ser parte de este espacio bastante novedoso acá en la radio. Sí, y estoy súper contento. Quiero contarles que estos auspiciadores son padres del colegio de nuestro niño. Hablé de Alonso, tenemos otros 2 niños más, Benjamín y la Antonia. Y los papás quisieron ser parte de esta iniciativa para acompañar a la comunidad de Frutillar con este programa de salud mental y emocional. Así que dale, Ceci, tú nombrándolo, yo puedo agregar algo
al respecto. Sí, vamos a saludar a Agrícola Excelencia. La Excelencia dice que está acá cerquita de Frutillar, a la salida de Yanquihue, hacia la derecha en la línea nueva del camino, ¿cierto? Ellos abastecen de frutas y verduras a gran parte de la región. Excelente servicio en frutas frescas, verduras y mucho más. Para que ustedes también lo busquen en Instagram, ¿sí? Porque hoy día todas las empresas tienen un Instagram donde usted puede buscar ahí, ¿cierto? Las mejores fotitos, las mejores referencias, y va a encontrar este local como Comercial Excelencia. Comercial La Excelencia, Así en es, Instagram, ¿ya? Tal cual. Y si tienen suerte se encuentra con Don Uve, que es el influencer del lugar. El influencer, Sí, que mira. seguro los va a atender de la mejor manera, junto con todo el equipo de Daniel que atienden increíble. Ya, perfecto. Y también está junto a nosotros Calix, lo mejor en cortinas roller del sur. Si usted quiere cotizar, puede escribirnos al +56 988 38 61 82. También nos puede buscar en Instagram como Calix Chile y también en www.calix.cl. Así es. Y recordad que Calix es Calix con K. Exacto. Las mejores cortinas del sur de Chile. Las mejores cortinas roll. Y si quiere algo distinto, comer algo distinto, disfrutar de manera distinta, Conejo Blanco Restaurante. Está ubicado en Avenida Filippi, en Frutillar Bajo. Y también tiene su Instagram, Conejo Blanco Restaurante. Ahí va a encontrar los mejores menús. Eso, esto es una propuesta increíble que está haciendo Luis, que otro lo ha apoderado. Están armando ambiente. Ahora sacaron la promoción de los miércoles de Pisco Sour a Luca. Y tienen toda una carta. ¿Día? Sí. Ah, mira. Así que así sirve para cortar la semana. No vaya, pues, Por eso, porotos y pisco sour. Esa es la. o sea, ¿te imagináis la mezcla? Ahí como, no sé, una cosa, pero bien autóctona, digamos. Sí. ¿no? Sí, nos vamos a ir Ya. a una pequeña canción y al regreso. Vamos a un tema musical, luego Sí. seguimos contigo. ¿Te Vamos a parece? Buenísimo. seguir Todavía nos quedan 10 minutos Eso. todavía. Bueno. Para que usted se ponga feliz. Tenemos. Hoy estaba hablando. Lo estoy. Los dos dispersos. Oiga, que tengo dos WhatsApp y no quiero dejar esas consultas porque obviamente son personas que están escuchando la radio. Acá teníamos un amigo que nos respondía a la pregunta ¿para qué se levantó hoy día? Así que A ver. lo invito a escuchar este audio. Buena pregunta, buenos días ahí a don Julio. Oiga, yo hoy día me levanté para felicitar a don Luis por el triunfo de la Universidad de Chile anoche. Bueno, es bueno en todo caso. Para escuchar la radio, para trabajar y para escuchar la pregunta que están haciendo. Así que a eso me levanté hoy día nomás. Si Eso no, es. me hubiese quedado acostado. Se hubiese quedado acostado, Eso. dice. Bueno. Ahí tenemos una persona que aporta en Frutillar, que tiene buena onda, se le nota que está con energía, Sí. está conectado con Oye, Luis y siempre, el triunfo. siempre. Eso El nos ayuda un montón. Octavio, siempre está así, fíjate. Eso, esas personas en psicología le llaman personas vitamina, que es como que te recargan, te da gusto verla, te saludan, en algunos casos te abrazan y uno siente como recargar el celular. Entonces, bienvenidos sean esas personas porque te motivan. ¿Te motivan? Mira, es nuestra persona vitamina y el Octavio. Manuel Octavio. Manuel Octavio. Sí, Eso, ¿y le él gustó trabaja el ron? en Alerce. Buenísimo. Que vaya buenísimo. me cuenta todo el día. Un saludo para él y gracias también por responder la pregunta. Sí, un besito para él. Oiga, y por acá también hay otra auditora que nos está escuchando y dice, hola, si yo, dice, sé que mi vecina está pasando por un mal momento de salud, ¿ya? Ok. Dice, pero me cuesta acercarme a ella y ofrecerle mi ayuda. Yo quiero ayudarla, pero me cuesta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hacerlo? A ver, es complejo cuando yo quiero ayudar a alguien, pero la otra persona no necesariamente quiere recibir ayuda. Porque no sabemos, porque si necesitara ayuda, le iría a tocar la... Como por ejemplo, si tengo el teléfono, mandarle un saludo, decirle ánimo con el día, que hoy día sea mejor que ayer. Le puedo quizás dejar algo de comida, una bolsa de pan, fruta, siempre va a ser bienvenido algo así, sobre todo si conozco la realidad de mi vecina, si sé que de repente dijeron que tenía un tema de salud, ¿cierto? Sí, al parecer. Entonces quizás no puede salir de la casa, vecina necesita que le pague alguna cuenta, algo, y no necesito tocarle el timbre o gritarle o llamarla, sino que puedo Con un buscar WhatsApp. un WhatsApp, por ejemplo, o le puedo dejar un papel, ojo que no se huele o algo, pero en el fondo buscar la manera de, sin incomodar, que mi vecina sepa que yo estoy disponible para ayudar. A veces pasa que la gente que está mal de salud le puede dar vergüenza que otros la vean así, incluso pedir ayuda. Entonces, si bien hay que ser considerado, la ayuda siempre va a ser bienvenida. A veces uno quiere ayudar, pero uno entorpece. Por ejemplo, cuando hay un accidente y uno quiere ir a mirar así y quiere sapear, porque siempre esas cosas como que dan ganas. Pero hay que dejar que la gente trabaje, los que saben. Entonces, si tenemos a alguien que necesita ayuda, estemos atentos a que la pida. Y si no la pida, ofrezcámosla nosotros sin esperar a que realmente la quieran recibir. Como que haya una acción más generosa
y esté a la disposición. ¿Se entiende, cierto? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, se entiende súper bien. Lo bueno es que hoy en día existen muchas herramientas, pero uno de repente no sabe cómo usarlas. Pues, y algo tan pequeño de repente como dices tú, un WhatsApp así como vecina, cualquier cosita me avisa, ¿cierto? Yo la puedo ayudar. Claro. A lo mejor es un tremendo impulso para la otra persona. O sea, de hecho, Ceci, la pandemia ayudó mucho a conocer a los vecinos. Hay veces que yo no sé quiénes son mis vecinos, no los he visto nunca, o los veo pasar, pero nunca los saludo. Entonces, aprovechemos justamente esa pregunta para invitar a la gente a saludar a sus vecinos, a conocerlos. Más allá de entrometernos en su vida o andar sabiendo lo que están haciendo, como que, oiga vecina, cualquier cosa, este es mi número, me puede contactar, cuente conmigo cuando lo necesite, sobre todo para la gente mayor que a veces tiene dificultades para movilizarse. Si yo puedo ayudar en algo, siempre va a ser bienvenido, y como les digo, especialmente cuando la gente se atreve a pedirlo. Normalmente la gente no lo hace. Fíjate que está, el inicio de tu programa, Julio, fíjate que está viendo un tema que ya lo sabemos entre todos ya aquí, ya sabemos. El tema de el estrés, el tema de la depresión, el tema del nerviosismo, la gente que anda nerviosa, que anda apurada. Parte de eso por falta de comunicación, Julio, y hoy por hoy, qué importante la comunicación, debería ser así. ¿Para qué? Para salir entre, no sé, de ese encierro, por decirlo de una manera, así lo entiendo yo. Y sabiendo que en tu entorno hay gente que hay tanto espacio que tú puedes disfrutar, y por no estar encerrado y no darnos cuenta, pasa por ahí por el tema de la comunicación. No sé si te hice bien la pregunta o no. Sí, estoy procesando la información, la estoy sintiendo, y voy a chequear. Si te entiendo bien, tú lo que me estás preguntando es si es por falta de comunicación que la gente es como es, en algunos casos nerviosa, etcétera. Mira, yo lo que creo que la gente hace lo que puede. Y en ese sentido hay gente que puede salir, hay gente que no quiere salir de sus casas, y de alguna forma nos hace bien salir. Había una pediatra reconocida a nivel nacional que decía que ojalá en el año nos movamos de nuestras casas a más de 60 kilómetros. Hay gente que puede decir, oye, pero yo eso lo hago todos los días yendo al trabajo o los fines de semana saliendo de la casa, pero hay gente que no lo hace. Y no es que esté mal, sino que cada uno tiene que encontrar su equilibrio, pero también salir de su zona de comodidad y exigirse hacer cosas, porque hacer cosas es lo que nos hace bien. No somos piedra, no somos árboles, sino que tenemos un nivel evolutivo, una forma de ser distinta, somos seres humanos. A eso es lo que quería llegar. Entonces, sin querer ponerme muy profundo o muy elevado, a lo que voy es que lo que nos pasa, ya sea el estrés, la ansiedad, la depresión y otras características psicológicas, son indicadores de que estamos viviendo y de que podemos seguir en esa línea o hacer algo al respecto. Entonces, solemos tender a pensar que la depresión está mal, que la ansiedad está mal, que el estrés está mal. Sin embargo, estos son indicadores de cosas que nos importan. Si yo estoy ansioso es porque quiero que algo salga bien. Si estoy depresivo es porque algo no está resultando como yo quiero. Y así podemos ir respondiendo distintos como casos. Pero lo importante es que cada uno está haciendo lo que puede y está en su propio proceso. Por eso tenemos que ser amables con la gente. Perdón, me retracto. Más que tenemos que ser amables, ojalá seamos amables. No es que estamos obligados a hacer de tal o cual manera. Yo no tengo que necesariamente ser buena onda con mi vecino o con mi compañero de trabajo o con quien sea. Sin embargo, la buena onda, las personas vitamina, como estábamos hablando antes sobre Octavio, ayudan a que el día sea más llevadero. A que si yo estoy desmotivado, encuentre una razón de ir porque esa persona me dijo algo. Ayer a mí me tocó llevar a una persona, porque normalmente llevo a gente cuando la encuentro haciendo dedo en la calle, y la persona me dijo, estoy con depresión, me acaban de poner suero en la urgencia. Y yo le dije, ¿y por qué estás así? No, lo que pasa es que quiero la pensión de invalidez. Y yo le dije, pero pensión de invalidez, ¿cuántos años tienes tú? 29 años. Entonces le dije, a ver, la pensión de invalidez existe para gente que tuvo un accidente, que está impedida de trabajar. Tú anda a buscar lo que te dé gana y dedícate a trabajar y hacer un aporte. Como que conecté con la rabia, no con la pena de lo que me estaba contando. Entonces, a lo que hoy es con eso, o sea, hagámonos cargo de las situaciones que cada uno tiene en particular. De esto vamos a ir hablando en los siguientes programas, con las preguntas de la gente, con las inquietudes, las sugerencias. Y respondiendo en conclusión a la pregunta, es la comunicación ayuda a que podamos entender al otro. Si yo amanecí atravesado, si amanecí con ganas de no amigos y tengo que relacionarme con gente, avisémosle, oye, hoy día no me hables,
O si te hablo pesado es porque estoy inquieto, estoy nervioso, no te lo tomes a personal. Y eso el otro quizás lo entienda, quizás no, pero yo ya me hice cargo, ya le dije al otro que estoy en una situación. Y vuelvo a insistir, no es que esté bien o está mal, así estoy, haciendo lo que puedo. Y por eso es importante para qué me levanto hoy, porque eso es el objetivo del día, es mi propósito de la vida. Entonces, por lo mismo, y que creo que es un punto importante, elegir la batalla, con quién voy a pelear, para qué voy a pelear, si vale la pena o no, y así ir viendo la vida lo mejor posible para que tengamos un frutillar más amigable, un frutillar más ameno. Importa poco si vivo en frutillar alto, si vivo en frutillar bajo, si tengo una mejor y tengo un mejor pasar o no. Todos somos personas y todos estamos aquí para aportar a este mundo y tener un mejor lugar para vivir. Para eso es este programa, para que nos cuidemos, para que seamos personas para vivir, para disfrutarla y para hacer cosas que nos gustan. Perfecto. Qué bueno, ¿ah? Sí, hoy hemos llegado bueno. al final de este primer programa. Pasó muy rápido, fue muy entretenido, muy interesante. Ojalá podamos ir tocando varios temas que de repente, sobre todo quienes están en la casa y que están, más que en la casa, los que están en el trabajo de repente, y como dices tú, uno está en el trabajo de repente pero está pensando en otra cosa. Los que están manejando en este minuto. Claro, sí, hay muchos temas que se me vienen a la cabeza que podemos ir tocando y quizás que podemos ir preparando para ir preparando las preguntas y las consultas de la gente también. Así que nuestra amiga acá nos está escribiendo, pero no A ver, le pregunté, ¿qué dice? No, la pregunta era, dice... Alcanzamos después. Era la persona que tiene una vecina que está pasando por un mal momento, no sabía cómo acercarse. Dice, muchas gracias, me encantó escuchar este programa, dice, me encantó escucharlos. Buenísimo, aprovecho de agradecerle a ella también por compartir su inquietud, que le vaya bien con su vecina, que ojalá la pueda apoyar porque nos hace bien también sentirnos bien, sentirnos útiles para otros. Y también aprovechar de agradecer a toda la gente que nos escuchó, porque este programa va con todo el cariño del mundo para ver a más gente feliz y contenta haciendo lo que le gusta. Perfecto. Julio, Gracias, muchas Ceci, gracias. Oye, Julio, gracias por todo, ¿ah? Todo el éxito. Gracias, de verdad. Gracias a Nosotros ustedes felices también. de tenerte acá en la radio y nada, ojalá que estés por mucho tiempo más junto a nosotros. Sin Eso. duda. Bienvenido, Eso, Julio, gracias, a tu programa. Gracias también por ayudarme a relajarme y estoy feliz y emocionado con ser parte de esto. Viva Frutillar, viva su gente y vamos por una comunidad más amigable para todos. Sin duda. ¿Eh? Nos Vamos, encontramos que el se puede. próximo miércoles, ¿te parece? Eso. A partir de las 10 de la mañana. Nos vemos. Chao, chao. A seguir por más. Chao.